Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar os quiero dar la bienvenida tanto a las personas de Zaporeak, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, a los medios de comunicación, ¿no?, que nos ayudáis a difundir esta iniciativa y, por supuesto, a todos los vecinos y vecinas que os habéis acercado hoy hasta aquí. Gaur hemen bildu gara, gure gizartearen alderik onena islatzen duen proiektu bati buruz hitz egiteko, elkartasuna, konpromisua eta gizatasuna. Zaporeak elkarteak urteak daramatza Greziako errefuxiatu esparruetan ezinbesteko lana egiten, duina bezain oinarrizkoa eta aldi berean funtsezkoa den elikadura ziurtatzen etorkizun hobe baten bila etxetik ihes egin behar izan dutenentzat. Decía que hoy nos reunimos aquí para hablar de un proyecto que representa lo mejor de nuestra sociedad, la solidaridad, el compromiso y la humanidad. Zaporeak lleva años realizando una labor imprescindible en los campos de refugiados de Grecia, asegurando algo tan básico y a la vez tan fundamental como es una alimentación digna para quienes han tenido que huir de sus hogares en busca de un futuro mejor. Desde hace ya demasiado tiempo, la isla de Lesbos es símbolo del drama humanitario que se vive en las fronteras de Europa, donde miles de personas, muchas de ellas familias enteras, llegan allí con la esperanza de encontrar seguridad, pero en lugar de ello se enfrentan a condiciones extremadamente difíciles. En ese escenario de incertidumbre y vulnerabilidad, Zaporeak se convierte en un rayo de esperanza, proporcionando comida elaborada con el mismo cariño y la misma calidad con la que cocinaríamos para nuestras propias familias. Este esfuerzo no es fácil ni tampoco se improvisa. Es el resultado de años de trabajo incansable, de la entrega de muchas personas voluntarias y del apoyo de quienes creen que la solidaridad no tiene fronteras. Por eso es un orgullo para Ermua formar parte de este reto junto a otros ayuntamientos del Bajo Deba. Y bueno, nuestro compromiso con los valores de justicia y ayuda mutua se refuerza cuando nos sumamos, ¿no?, a iniciativas de este tipo, que nos recuerdan que, aunque la distancia sea grande, nuestras acciones aquí pueden marcar la diferencia real en la vida de muchas personas. Y sí que me gustaría también aprovechar este momento para hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de Ermua y de la comarca. Este reto no es solo un compromiso institucional, sino una invitación a toda nuestra comunidad para participar, para aportar y para difundir el mensaje de Zaporeak. Cualquier gesto, por pequeño que sea, contribuye a mantener viva esta labor. Y nuestra sociedad ya ha demostrado en muchísimas ocasiones que es solidaria y comprometida, y estoy segura de que esta vez no será diferente. Hagamos que la generosidad de Ermua y de nuestra comarca llegue también hasta Lesbos. Gure gizarteak behin baino gehiagotan erakutsi du solidarioa eta konprometitua dela, eta ziur nago oraingoan ere ez dela desberdina izango. Ermuko eskuzabaltasuna Lesboseraino irit dadin lan egin dezagun. Eskerrik asko, Zaporeak, por vuestro trabajo, y eskerrik asko también a todos y a todas las que de una u otra manera también vais a sumaros a este reto. Y voy a dar la palabra al presidente Zaporeak, a Jesús. Eskerrik asko. Hola, buenas a todos. Bueno, soy uno de los fundadores de Zaporeak. Precisamente cuando estaba hablando aquí, me he acordado que ayer hizo 8 años que dimos la primera comida. ¿Te acuerdas, no? Estamos ahí, este estaba ahí dando la comida. Dimos las primeras comidas. Ingenuamente fuimos para 6 meses pensando que la guerra de Siria se acabaría en ese momento, porque no sé, yo no sabía lo que era una guerra, ¿no? La guerra es una cosa que oyes pero nunca la has vivido, ¿no? Y de repente existen las guerras. Y fuimos allí para 6 meses y vamos ya 8 años y dando de comer, cada vez más. Empezamos poquito a poco, ahora nos hemos hecho mucho más grandes, tenemos mucho más nombre y seguimos con el reto de comer. Hace poco llegamos a dar 3.000 comidas al día, lo que pasa que no hemos podido mantener ese ritmo por dinero, por esfuerzo, por sitio, porque la cocina es lo que es. Y ahora estamos alrededor de 2.500, ¿no? 2.500, 2.600. Es duro para nuestros refugiados y para nuestros voluntarios, cuando habrá de comer al campo, pues que llega un señor y mira, saca una comida para ti, no hay. Y la cara que se queda del refugiado diciendo, ¿cómo para mí no hay comida? Es muy duro para nuestra gente, no, lo pasa muy mal. Entonces tenemos que hacer otra cosa, pues igual les damos leche o fruta, ¿no? Les damos algún complemento para no dejarlos tirados, ¿no? Pero es bastante duro. Y luego también influye mucho a la situación, porque
De repente, oye, que hay 5.000 en el campo. Y al día siguiente llegan y mandan 2.000 para, no sé dónde lo mandan, si para casa o para Europa, para el continente, ¿no? Y entonces, oye, que hay menos, pero al día siguiente vuelve a haber otras 4.000. Entonces es un sin vivir, ¿no? O sea, tienes que cumplir con toda la gente, tienes que cumplir con todo lo que te piden. Es un esfuerzo grande y, bueno, y sobre todo un esfuerzo económico. Por eso estamos aquí. Nosotros no pensábamos llegar hasta aquí en ningún momento, no pensábamos que Zaporeak se iba a hacer tan grande como se ha hecho. Estamos muy orgullosos de Zaporeak y, bueno, y gracias a todos vosotros por todo. Y no tengo nada más que decir porque... Vale. Bueno, es que según lo estaba contando, yo desde que me quedé viuda egoístamente he ido como 2 veces y este verano volveré, ¿no? Y realmente lo que estabas diciendo este año lo he visto con gente mucho más mayor. A la gente que nosotros damos de comer son gente que es vulnerable porque no se le da de comer a todo el campo, los solteros no tienen derecho, o sea, es gente que ya viene con un ticket. Entonces, por ejemplo, el día que hay un extra de leche es no baby, no milk. Entonces, pero si tienes un ticket de 10, este año me tocó yo solo fui 2 veces al campo porque mi cuerpo, mi corazón no lo podía soportar. Y entonces a 54 grados probablemente que hace en verano en el campo o en invierno un frío que te mueres, que muchos de los que estáis ahí habéis estado, Efren ha estado en Chíos, hemos visto situaciones así. Pero claro, el día que das agua, ¿no? Este año tuvimos una donación de agua y dábamos una botella de agua. Pero claro, para un ticket de 10, una botella de agua, ¿dónde te pongo la mancha? Pero claro, si te doy 2 botellas de agua, yo le di 2 a ese señor que tenía como 80 años y el de al lado, porque nos ayudan gente del campo también en la cocina, que es otra de las labores más importantes de Zaporeak también. Y te hacen comprender que si a ese le das 2, los siguientes no van a tener. También pasa a veces que se para el reparto, ¿no, Iñaki? Que tú lo has visto, ¿no? Y cualquiera de nosotros, Vivi y todos. Entonces, de repente, en mitad del servicio se para el reparto, se mira hacia atrás y se ve qué cola hay, por un lado, de gente para venir, y luego en el otro lado, donde están las cestas de la comida, y dices, no va a llegar. Pues entonces el que tiene un ticket de 4 le dices, pues te voy a dar 3, ¿no? Con una fruta y un pan, que cuando llega hay y cuando no, pues los últimos no tienen. Y cuando les dices, a mí es que esto es lo que más me llega al corazón, cuando les dices, mira, os vamos a dar uno menos, porque así, pues uno menos estira a que todas las familias tengan comida y siempre te dan las gracias. Y son gente como nosotros, porque esto es una situación... tenemos que tener en cuenta que la gente que está ahí son refugiados de guerra, porque si tú llegas a Lesbos, y a mí me tocó la primera vez, hace 2 años, gente de Guinea o de países así, que vienen por pobreza, luego tienen que pasar por un tribunal, o sea, esto sería una historia muy larga. No tienen derecho a estar en el campo de refugiados. Eso se tienen que ir al monte, que eso ya es otra historia ya más surrealista todavía. Entonces es gente que esto nos puede pasar a cualquiera. Por eso igual hoy no han venido todos los políticos que tenían que venir, me imagino por temas de agenda, pero nos vais a apoyar igual. Y para nosotros es muy importante que nos ayudéis, porque hay que ser conscientes de que esta situación, empezamos con Siria y Siria de nuevo de Alemania los están devolviendo, ¿no? Porque ya no son refugiados de guerra, pero en este momento a ellos les dicen que no están en guerra, pero de nuevo esta semana han tenido atentados. Y si vais allí una semana dicen que somos como el Zaporeak, que es como algo que te engancha. Vas una semana allí, trabajas con ellos y te das cuenta de que puede ser tu padre, tu abuelo y de todo lo que tenemos también, Y entonces sí que os pedimos ayuda.
Esto empezamos, yo hacía recogidas por culpa del Amiano, que está allí, en Lesbos en este momento, una parte están allí, y era pues en metas, ¿no? Que esto lo hacíamos para Etiopía Utopía y tal. Y a mí me parecía que aquello era una subnormalidad porque empezaban a llegar cosas y luego tenía que ir al centro y claro, eran en pequeños espacios. Pero es que ahora es dar de comer a... Son 125 kilos, os lo juro, 125 kilos de arroz todos los días y 125 kilos de garbanzos, lentejas. Y yo como cocinera pensaba, ¿y cómo coño llegas allí? Una lenteja es grande, la otra es pequeña, el garbanzo es... esto no es un antojo lo de que elegimos el tipo de legumbre, es que llegas allí, te tienes que poner a cocer eso, llegamos a las 8 de la mañana y a la 1 tiene que estar todo, tienen que estar saliendo 2000 y pico tuppers. Entonces, es un poco... Yo creo que de Babarrena en esto hemos sido un ejemplo en poder mandar las cosas un poco más ordenadas, ¿no? Y este capullo fue el que me cogió. ¿A que no haces 1000 kilos? Yo le di. ¿Y? Bueno, empezamos así, en plan bromas, de a ver quién recoge más, Eibar Hermoa, y así empezó la cosa. Y si encima la acompañábamos con una paella solidaria y con unas lentejas, pues nada, mejor que mejor. Pues esto es, y bueno, y agradeceros a todos, porque realmente necesitamos toda la ayuda posible, ¿no, Iñaki? Toda y más. Como has dicho, hay veces que no llega todo lo que se prepara, que se queda gente esperando, o sea que ya, nunca llegamos a todo el mundo. Es triste, a mí, aparte del agua, este año me pasó con una niña que llegó, empezamos a dar de comer a las 2 y a las 3 menos cuarto apareció la niña y era pequeñita y Pues estaba, sí, hay habitaciones de las que no puedes salir y no teníamos nada, no teníamos ni ya te comos ni nada, que este año nos regalaron además ya te comos. Bueno, pues aparte de esto, recordaos que el día 29 hacemos una visualización de lo que es el campo, con un tupper solidario que vale 5 euros, que pondremos pues eso, un tupper de lentejas, otro de arroz, que nos donan pues Lumagorri, Alcorta, bueno, un montón de gente, que todos sois importantes, pero sobre todo esto es una labor de cocineros, porque esto nace de una flipada de sociedad. ¿Eh? Sí, sí. Nos hemos dedicado a la cocina toda la vida. Eso es. Desde antes de empezar con Saporear, sí. de toda la vida. Y entonces, organizando actos. Y entonces también pues tenemos hoy cocineros muy importantes que se han escapado y que nos apoyan, con lo cual hacemos una rifa que ya automáticamente son 6.000 euros, porque ya esto es más difícil que te toque la lotería, ¿eh? Entonces, también tenemos pues gente de animación y la verdad es que no sabemos cómo agradecer a todos, pero si a cualquiera de los que estáis aquí se os ocurre una idea brillante para sacar dinero, estamos súper abiertos, porque claro, yo ya más ideas no tengo, yo me estoy haciendo vieja. Necesitamos una furgoneta, en eso también estoy, pero necesitamos una furgoneta. Entonces, pues os invitamos a que el día 29 estéis apoyando esto y durante todo este reto, y agradecer a todos los que, tanto restaurantes como artistas que donan obras, como políticos que apoyáis y defendéis estas ideas, y sobre todo a los cocineros. Yo tiro, que la cabra tira al monte, ¿no? Y entonces el día 29 tendremos el tupper solidario, como he dicho, y aparte de las rifas vamos a tener un premio especial para la gente que venga por el tupper, que pondrá por detrás su teléfono y tal, y va a tener un par de premios que tenemos por aquí y una cena al restaurante Arachi, con un homenaje muy especial a Tiburcio Esquisabel,
que era mi compañero de cocina de clase, que ha apoyado este reto desde el minuto cero, porque ahora vemos muchos cocineros famosos como Josu también, por ejemplo, de Belaustegui, que siempre estuvo a lo mío, pero que si yo voy tirando en estas fechas, nadie me coge el teléfono, porque es para pedir, es así. Entonces, creo que está aquí Xavi. Xavi, ¿estás por ahí? ¿Puedes venir? Eso también es verdad. Xavi, pues quiero que nos hagas el favor de llevarte esto, igual que tienen el resto, como Nanda, como todos los que están aquí, cada uno tiene en su casa, tiene una obra, tú vas a tener dos. Como vienes de fuera, de fuera siempre se lleva lo mejor. Esto es un reloj perpetuo, o creo que se llama perpetuo. No, es calendario, pero aparte es un reloj. Y entonces tienes que ir moviendo el día, la fecha, vale. Y una obra de Begoña. Entonces, alguien disfrutará de una comida en tu casa, al igual que del resto de los que están aquí, Sagarra, El Casino, Salegui, Baratze, Belaustegui, Conten, Bulebup, Piper de Motrico, el Landa y el Kiska. Y no, es que recasco el Suri. Y luego, pues espero que este año me ayudes a hacer esas lentejas que luego Tibus siempre me echaba la bronca de que no lo hacía bien. Vale. Bueno, espero que no se me pegue el audio. A ver, que vamos a vigilar. Pues nada, yo creo que foto familia ya, o queréis que os metamos más meeting. Porque algunos tienen que trabajar aquí, ¿no? ¿Cuántas toneladas hubo el año pasado y cuál es el reto de este? ¿O no? ¿O ya habéis llegado a un límite? No, a ver, el año pasado dijimos 25, pero yo soy bastante vizcaína en esto. Soy de la Muga, soy barresa y no llegamos. Solemos decir toneladas es sumar dinero de los ayuntamientos también, más el género que mandamos. Este año nos han dicho que es 50. De que sí. Sí. La esperanza nunca se pierde, está bien. Pero bueno, podéis donar en dinero también, claro. Para que no tengamos que transportar. 2 días a la semana, únicamente 2 días a la semana se les da proteína, o sea, carne o por ejemplo, pollo y carne picada. Solo 2 días a la semana. El resto normalmente es un tupper de legumbre con arroz. Que a mí me dijeron que las lentejas no les gustaban, pero mientras he estado yo han comido 2 días a la semana, y bien ricas que están, o sea que y les gustan, doy fe. Alguna vez se les da ensalada o así, pero tampoco una vez, yo durante el tiempo que he estado una vez, pero tampoco es proteico, entonces eso lo pueden comprar ellos cuando salen o lo que sea. Hombre, la situación da para 1 hora, pero he prometido que a las 7:30 nos hacemos la foto. Venga, todo el mundo a la calle.